bienvenida en los estudios en Quito a Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días, Liz. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Bueno, como ya lo mencionaba, se va cumpliendo el calendario electoral y ayer cerró el plazo para las inscripciones de las candidaturas. 17 binomios presidenciales se inscribieron. De esos 17, 4 han sido ya calificados por el CNE, es decir, cumplen con todos los requisitos para constar en la papeleta electoral. ¿En qué condición estarían los restantes, no? Sí, efectivamente son 17 los binomios presidenciales que nosotros estamos revisando y algunos de ellos se devuelven para la subsanación de algunos requisitos que no cumplieron y otros que se encuentran con apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. No podemos nosotros decir que los binomios presidenciales todavía están en firme si no tenemos al final de todos los procesos que se evacúen, el Tribunal Contencioso Electoral emita un certificado de que no tienen ningún recurso interpuesto y de esa manera nosotros ya oficializamos los binomios. Esas son las novedades que nosotros podemos decir respecto a los binomios presidenciales. Pero ¿y en cuánto tiempo más se podrá conocer o cuál es el tiempo que tienen estos movimientos, por ejemplo, los que están en esta fase de subsanación, para poder presentar sí la documentación que les haga falta o enmendar alguna documentación, sea cual fuera el caso, ¿no? Sí, en consideración que el último día de inscripción de candidaturas lo presentaron 3 binomios presidenciales, nosotros hemos hecho una línea de tiempo y en sede administrativa nosotros podemos mandar a subsanar, etcétera, todo lo que nos corresponde hacer y el Pleno revisar estos requisitos. Tenemos un horizonte que más o menos hasta el 20 de octubre nosotros evacuaremos la revisión de todas las candidaturas de binomios presidenciales, de asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. Y a partir de ello, dependiendo de si es que algunas de las listas de los candidatos tiene una apelación en el Tribunal Contencioso Electoral, se extiende el plazo para que esas candidaturas queden en firme. Es decir, hasta el 20 más o menos nosotros tendríamos para evacuar toda y la revisión de todas las postulaciones y luego el Tribunal Contencioso Electoral, en caso de tener recursos, tendría otro plazo dependiendo de los tiempos cuando se vayan presentando. Ahora, pero ¿y ahí cuál es el plazo establecido? Porque usted ya lo decía, el Consejo Nacional Electoral hasta el 20, pero de ahí podrían pasar a algunas situaciones que conlleven a que esto se ponga en manos del Tribunal Contencioso. Y ahí, ¿eso cuánto tiempo podría tomar? Es decir, ¿cuándo ya los ecuatorianos sabremos cuántos binomios, por ejemplo, presidenciales son los que van rumbo a tratar de alcanzar llegar a Carondelet para el próximo año? Sí, bueno, una fecha exacta no puedo decir, puesto de que los plazos para el contencioso electoral son distintos a los nuestros y para ellos empieza a correr 10 días que debe pronunciarse después de que se admite un recurso que se presente. Entonces dependerá en qué día se presente para que los jueces puedan pronunciarse. Unas veces tendrán que hacerlo antes de los 10, pueden ser o máximo en los 10 días una vez que se admite a trámite el recurso. Bueno, y ya lo había mencionado, hay ya algunos partidos que han cumplido con todos los requisitos y están plenamente calificados, y hay algunos, eran 4, y si no me equivoco, que estaban en esta fase de subsanación. ¿Ha habido ya alguna variable con ellos? ¿Han presentado los documentos? ¿Cómo avanza el proceso de esas organizaciones específicas? Sí, algunos ya han presentado, ya los jueces se han manifestado, se han pronunciado y nosotros tendremos que en algunos casos apelar ese pronunciamiento de los jueces para que pase a resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral y de esa manera nosotros ver que ya se han agotado todas las instancias para tomar la decisión y acatar la resolución que definitivamente lo tome el Tribunal Contencioso Electoral. ¿En qué casos tendrían apelación ustedes como Consejo Nacional Electoral? Bueno, de estos partidos que están en ese proceso. Sí, todos los partidos han apelado ante el Tribunal Contencioso Electoral, 2 de ellos ya han tenido un pronunciamiento de los jueces y estamos en la etapa el día de hoy yo presentaré la apelación a ese pronunciamiento porque corresponde agotar todos los recursos porque el pronunciamiento de los jueces ha sido contraria a lo que resolvió el Consejo Nacional Electoral. Entonces eso será presentado el día de hoy. Dentro de, como lo decía, pues en esta etapa se está cumpliendo con lo previsto en el calendario electoral. Pero hay otras preocupaciones que surgen dentro de este proceso
rumbo a las elecciones del 2021, ingeniera, y una de estas cosas es que efectivamente se ha determinado en ese calendario que el 31 de diciembre sería la fecha de arranque oficial de la campaña electoral. Pero ¿qué pasa mientras tanto con el control a estos candidatos en lo que pudiera pasar de octubre hasta el 31 de diciembre, cuando no se ha aprobado específicamente esa parte en lo que tiene que ver con este tema dentro del reglamento al Código de la Democracia? Es algo que no se aprobó y por ende pues los deja quizás sin una herramienta para poder ejercer un control en este tiempo. Tenemos nosotros la obligación de hacer control a la campaña anticipada y en estos días nosotros empezaremos ya con los procesos de contratación de los servicios que nos dan las empresas siguiendo el concurso respectivo para hacer este control. O sea, tenemos esa responsabilidad y independientemente de eso también en cada una de las delegaciones y la matriz hacemos el seguimiento de acuerdo a la capacidad que tenemos con el personal. Pero ¿cómo se norma ese control? Porque tienen la capacidad así de contratar personal que pueda hacer un monitoreo de esa campaña anticipada, pero ¿qué norma ese control? ¿Cómo se reglamenta? ¿Qué está permitido, qué no está permitido? Bueno, todos los insumos y los productos que nosotros podemos advertir que pueden considerarse como campaña anticipada, se lo registra, se lo valoriza, se ha pedido información a medios de comunicación si estos posibles candidatos han pautado en los diferentes medios de comunicación, se lo va registrando y luego se da un valor. Y una vez que los candidatos sean calificados como tales, se le imputa el gasto electoral, eso es lo que nos da el Código de la Democracia para hacer la reducción de aquello. Pero también nosotros valoraremos de que si estas campañas anticipadas sobrepasan el monto permitido también, entonces ahí es cuando viene la sanción que debe ser opuesta por el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, pero en ese caso quizás va a ser más fácil poder ejercer ese control por los medios tradicionales, como usted decía, al solicitar a los medios de comunicación, pero siempre quedó también en discusión qué pasa hoy, incluso en medio de una pandemia, cuando mucho se ha volcado a los medios digitales, a esa parte para poder establecer un control. Sí, los medios digitales ahora están habilitados de acuerdo al Código de la Democracia para que los candidatos puedan pautar en ellos y tendrán también que calificar. Nosotros haremos ese control, un levantamiento de información, pero hay que tener muy claro, a los medios digitales, donde no tenemos control es sobre las redes sociales, que es Facebook, que es Twitter, que es los mensajes de WhatsApp, donde la Corte Constitucional tiene un pronunciamiento en el que no podemos controlar el contenido de aquello, pero sí en los medios digitales nosotros sí podemos hacer ese control, aquellos que están funcionando y que aquellos también que luego calificarán para ser parte de los medios donde se puedan pautar la promoción de cada candidato que desea hacerlo. Ahora, hay otro tema que también genera preocupación. Hace unos días entrevistábamos en este espacio incluso al consejero Pita y él mencionaba que tiene que ver con el presupuesto, porque si bien es cierto, el Consejo Nacional Electoral estableció una cifra, esa cifra no coincidió con lo que tenía previsto el Ministerio de Finanzas en su momento. Él decía en este espacio que se están haciendo contrataciones de partidas que se van requiriendo y se va asignando un presupuesto a lo que va surgiendo y que se va necesitando poco a poco dentro de este proceso electoral, pero que en realidad no hay un conocimiento ni siquiera al interior del Pleno de una cantidad, un monto exacto de lo que vaya a conllevar este proceso de ir a las urnas en febrero del 2021. Entonces, ¿cuál es el presupuesto total, ingeniera, que se va a destinar para cumplir con este calendario electoral, con todo lo que implica el proceso? Es cierto que el presupuesto que nosotros finalmente tendremos o contaremos para la ejecución del proceso electoral todavía no se ha definido. Esperamos que en estos días podamos tener ya una cifra exacta. Esto se debe no a una mala planificación o no porque hay actividades que no se debían haber considerado, al contrario. Todas las actividades planificadas para el proceso electoral se cumplirán a cabalidad. Lo que sucede es que los recursos para financiar los servicios y los productos para el proceso electoral lo asumirán instituciones del Estado, parte del Ejecutivo, como por ejemplo los vehículos, alquiler de vehículos. Inmobiliar se ha comprometido a otorgarnos los vehículos, los choferes, el pago de las horas extras de los choferes, lo cual reduce de nuestro presupuesto electoral. Y así otros servicios
como alquiler y arrendamiento, donde funcionarán los centros de cómputo, donde funcionarán las bodegas, etcétera, y eso estamos nosotros definiendo para ya no hacer el requerimiento cuando toque hacerlo. Eso es lo que está sucediendo y hemos llegado a importantes acuerdos con finanzas, porque también ha habido una reducción de los sueldos que ganan, los salarios que ganan todos los funcionarios que se vinculan, que son más de 40,000, que son temporales, que son de relación de dependencia. Todo eso ha tenido una reducción sustancial, que siendo conscientes de la crisis financiera, económica que vive el país y priorizando la salud de los ecuatorianos, la vida, nosotros también hemos trabajado en este sentido y eso significa que hay un movimiento importante, una reducción importante del presupuesto que se estimó y fue aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿cuál va a ser ese tope o ese monto establecido? ¿Cómo saber cuál va a ser el límite de ese gasto? Si bien es cierto, usted acaba de decir que hay rubros que no los va a cubrir directamente el Consejo Nacional Electoral, sí debe haber ya un monto y saber hasta dónde se puede llegar con la ocupación de ese dinero. ¿Cuál es esa cantidad? Sí, eso lo definiremos en estos días, porque toca concretar si algunos servicios efectivamente asumirá el Estado o alguna institución del Estado, como le dije, arrendamientos, por ejemplo, y eso tenemos que sellar en estos días para nosotros poder dar el presupuesto definitivo. Pero ¿no debió tenerse ya un presupuesto previo al arranque de este proceso y no irlo haciendo quizás sobre la marcha, que es lo que se está haciendo en este momento, ingeniera? El presupuesto aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, donde se detallan todas las actividades, los productos y los servicios que se necesitan para llevar de forma eficiente el desarrollo del proceso electoral, fue de 114 millones de dólares, lo cual nosotros ahora en realidad no varía ese monto. Lo que sucede es de que algunos rubros no serán financiados con ese presupuesto que se entrega al Consejo Nacional Electoral, sino por los servicios que nos darán otras instituciones del Estado. Es decir, nosotros planificamos lo que se necesita en medio de una pandemia, los recursos necesarios, sin poner en riesgo la calidad del proceso electoral. Bueno, y lo que se va haciendo conforme implica un gasto, una utilización de este presupuesto, eso de ahí va siendo puesto a consideración del Pleno del Consejo Nacional Electoral, porque también lo que decía el consejero es que hay un manejo exclusivamente por parte de quien preside el organismo, que es usted en este caso, sin muchas veces someterlo al consenso del Pleno. Sí, hay algunas reformas que el Pleno del Consejo Nacional Electoral lo tiene que tratar, lo tiene que aprobar, pero, por ejemplo, la ejecución presupuestaria siempre se debe a lo que efectivamente se hace el gasto. Generalmente, en todos los procesos de contratación, casi en todos, hay ahorros importantes porque se entra a un proceso de competencia o de puja, como se llama, dentro de los procesos de contratación pública, y el presupuesto no se ejecuta en un 100% porque siempre hay ahorros, y eso es lo que siempre hemos hecho y seguiremos haciendo. Ahora, y otro tema que también genera preocupación es cómo se avanza con el plan de transmisión de datos, precisamente para saber o determinar cuáles van a ser esos requerimientos informáticos. Sí, dentro del presupuesto son los rubros que nosotros hemos considerado, muchos de ellos por recomendaciones de las observaciones de observadores internacionales, por recomendaciones de Contraloría. Necesitamos adquirir, cueste lo que cueste, como garantía de transparencia y seguridad para el pueblo ecuatoriano del proceso electoral, de que se respetará la voluntad que se expresa en las urnas, son los software de seguridad, el reforzamiento de los equipos tecnológicos, lo cual nosotros no daremos nuestro brazo a torcer para garantizar que todo el proceso en la transmisión de los resultados, en el procesamiento de resultados, no vaya a tener inconvenientes de ningún tipo, y de esa manera el pueblo ecuatoriano esté tranquilo de que se respetó su voluntad. Pero ¿y cómo se avanza en eso? Porque lo que parecería es que ya el tiempo les comienza a jugar en contra, ingeniera, si bien el Consejo Nacional Electoral, repito, pues ha presentado un cronograma en ese tipo de detalles que son sumamente importantes y que deberían pues ya estar encaminados. Todavía es lo que falta por hacer o lo que se viene y está en materia de estudio.
Sí, nosotros ya hemos hecho el requerimiento a Finanzas. Lamentablemente en estos 2 días ha habido este cambio de ministros. Vamos a esperar que esto no entorpezca el pedido que nosotros hemos hecho. Está dentro del plan. Esperamos que de forma inmediata nos puedan entregar esos recursos, puesto de que nosotros tenemos todo listo, los términos de referencia, todos los procesos listos, para en cuanto tengamos la disponibilidad de los recursos, arranquemos con los procesos de contratación de los productos o de los servicios que tiene que ver con el tema informático, en este caso estamos hablando. ¿Y cuál va a ser el reto en esta ocasión? ¿En qué tiempo poder ya dar los resultados? ¿Qué se va a buscar a través de la adquisición de estos equipos, además, no, como para el 7 de febrero o si hay una segunda vuelta, pues ya poder dar los resultados al país? Bueno, son varios factores que cambiarán los tiempos seguramente para empezar a dar los resultados luego del día desde que se cierra la jornada de elecciones, puesto que el sistema la forma de votación ha cambiado. Para nosotros eso nos facilita el procesamiento de los resultados, el conteo de los votos en cada una de las mesas y ir proclamando los resultados que se dan en los diferentes sectores. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros, pero en este momento no podemos dar una hora aproximada, porque necesitamos pasar los simulacros que hacemos con los recursos que tenemos, y de esa manera nosotros ya podríamos estimar los tiempos que nos tomará para empezar a dar ya los resultados una vez que cerremos el día de la jornada electoral. Ahora, para ya concluir esta entrevista, ingeniera Tamain, pues hoy hay un cuestionamiento por parte de personas académicos, juristas, en torno a lo que ha pasado con la inscripción del candidato del Movimiento Centro Democrático, ¿no? Donde están cuestionando cómo actuó el Consejo Nacional Electoral y cómo actuó incluso el Tribunal Contencioso Electoral en este caso. Se cuestiona que no hubo un tratamiento apegado realmente a lo que dice la Constitución o lo que dicen las normas en este caso, y que se dio paso a una subsanación cuando en realidad no cabía. Ayer incluso el consejero Pita en este espacio también decía que efectivamente pues hay puntos discordantes en la actuación en cuanto a lo que se considera para que estos partidos, los que están, hay algunos que están en este proceso de subsanación, no solamente de este caso específico, pues puedan continuar formando parte ya de los movimientos, organizaciones inscritas. ¿Qué diría usted al respecto cuando se está cuestionando esta actuación del Consejo Nacional Electoral de parte de sus miembros del Consejo Nacional Electoral? Sí, hay muchas opiniones de académicos, de profesionales en derecho, que hemos visto que en redes sociales tienen su opinión, que es muy respetable. Lo que debemos tener la certeza es que el Consejo Nacional Electoral toma sus decisiones en estricto apegado a la Constitución y al Código de la Democracia. Esto es, claramente la Constitución determina, no hay por dónde confundirse, no hay que interpretar nada. Un candidato debe ser calificado siempre y cuando no tenga las inhabilidades que la Constitución claramente lo determina. Los requisitos que no pueda cumplir son susceptibles de ser subsanados. Y en el caso que estos requisitos no sean subsanados, entonces ahí sí podemos decir de que un candidato no puede ser calificado. Es muy sencillo, es muy claro. Cada quien puede interpretar como crea conveniente la lectura del Código de la Democracia, de la Constitución. Nosotros estamos convencidos que, más allá de nuestros afectos, simpatías o antipatías que podamos tener por una corriente ideológica, por un candidato, tenemos que actuar en estricto apego al derecho y a la Constitución, y eso es lo que estamos haciendo. Pero cuestionan que esta candidatura no venía de un proceso de democracia interna y que en ese caso incluso lo que dicen, a través de un manifiesto que expresan, como digo, y que lo están recogiendo juristas y académicos, dicen que en ese caso la descalificación no es subsanable, que no se podía dar ese plazo para que puedan venir y subsanar. Todos los candidatos que no son calificados y que tienen impedimento de participar, ya sea por incapacidad física, mental, jurídica o cualquier otro que determina la Constitución, pueden ser reemplazados por otro candidato siguiendo sus procesos internos. Eso dice el Código de la Democracia. Por las razones por las que dicen que no es posible, tendrán sus criterios, tendrán sus pensamientos, que lo respeto, pero el Código de la Democracia es claro. Cuando un candidato no califica, la organización política tiene el derecho de reemplazar por otro candidato. Eso es muy claro y, como insisto, las inhabilidades son claras y los requisitos también.
Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí, ingeniera, dando más detalles de cómo avanza este proceso electoral. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Liz. Solamente quiero hacer una precisión. El Tribunal Contencioso Electoral no tiene 10 días, son 15 días para resolver los recursos que se interponen ante esta instancia. Mil disculpas por el error, pero corrijo, son 15 días. Bueno saberlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Buenos días.